en la versión Nueva Biblia Viva, y dice, cuando Darío, ¿se acuerdan? Darío, ¿a quién quitó? A Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y llegaron los medos. Ahí dice, cuando Darío, el rey medo, estaba en el primer año de su reinado. Entonces Daniel vuelve otra vez aquí a contar. En el primer año del reinado, yo también lo animé y lo ayudé. ¿Quién venía hablando? ¿Quién fue el último que vimos el sábado? Al arcángel, ¿qué? Miguel. Entonces dice, yo también lo animé y lo ayudé. O sea, Gabriel le explicaba en las visiones, pero en ese reinado de Darío, el que lo animó y lo ayudó también fue ¿quién? Miguel. Ese fue el último que vimos la vez pasada, ¿no? El 7:31, ese fue el versículo pasado, eso. Y le dice ahí Miguel, ahora te revelaré la verdad. Mire, y ahora le voy a explicar. Dice, te voy a revelar la verdad a ti, Daniel. 3 reyes persas más reinarán. O sea, después de Darío, le dijo, van a venir 3 reyes persas más y reinarán. Les seguirá un cuarto, mucho más rico que los otros. Y eso históricamente está comprobado. Que el quinto rey, o sea, aquí, después de esos 3 más Darío 4, el quinto rey fue Asuero, el famoso esposo de Esther, en el libro de Esther. Ese que dice ahí, le seguirá un cuarto mucho más rico que los otros, y eso fue verdad. Asuero fue el más rico de todos los reyes persas, fue ese, Asuero, el que fue el esposo de Esther. Cuando haya alcanzado el poder por medio de sus riquezas, pondrá a todos en contra del reino de Grecia. Entonces a ese se le empezó a abrir así ya la expansión y dijo, no solo hasta Babilonia, vamos a pasar al continente europeo. Era la primera vez que los de Oriente querían ir y conquistar a los de Occidente. O sea, irse allá a Grecia. Grecia ya es continente europeo. En cambio aquí es continente asiático. Dijo, los del Asia queremos ir allá. A ese Asuero se le abrieron los ojos. Yo quiero que como ir a conquistar a los griegos y a los macedonios y eso. Ese Asuero. Ese que fue el esposo de Esther. Entonces, por si usted quiere leer un día estos del libro de Esther, dice, ay, venga, ya sé cómo está ubicado y en qué época fue y todo. Entonces dice después, él quería ir contra Grecia. Pero mire, luego un poderoso rey gobernará sobre un gran reino y cumplirá todo lo que se propone. Entonces Asuero quería ir por lana y salió trasquilado porque los persas, en lugar de conquistar a los griegos fue los que después, aquí dice, vean, luego un poderoso rey gobernará sobre un gran reino. Salió Alejandro Magno, el griego, y fueron y conquistaron a estos, a los persas. Es decir, que los persas fueron por lana y al final salieron trasquilados. Mire, luego un poderoso rey gobernará, ¿quién? Alejandro Magno, sobre un gran reino. ¿Quién? Ese reino, el de los medos y los persas, y cumplirá todo lo que se propone. Él conquistó todo ese pedazo del Asia, el norte del África, todo el Mediterráneo, y llegó por arriba a España, Francia, Alemania. Llegó el reinado de este Alejandro. Su reino acabará y será repartido en 4 partes. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan los 4 generales? Porque Alejandro Magno murió alcohólico ahí envenenado, casi a los 33 años, jovencito. Y entonces los generales se dividieron el reino y uno cogió el de Egipto, ya al norte del África, el otro cogió, ese fue Ptolomeo, y el otro, Seuloco, cogió lo que era Siria, Mesopotamia, donde estaba Israel, Palestina, toda esa región. Otro cogió allá la parte donde está Turquía y otro cogió la parte de Europa. Y se lo dividieron los 4. Y ese será repartido en 4 partes. Este reino no pasará a sus descendientes. Alejandro Magno no tuvo descendientes. Hijos, pues, ¿a quién pasarles el reino? Se lo dividieron, fue entre los generales de él. Ni tampoco tendrá el poder que tuvo, porque quedará dividido y otros gobernarán en su lugar. Se murió. Y así tal cual él lo decía aquí, así tal cual se cumplió. Por eso mucha gente decía, no, esto no puede ser. No olvides, esta vaina fue escrita después de que sucedieron.
no puede ser tan exacto. Y dice, no, si es que así, y se lo había dicho a Daniel, te revelaré la verdad antes de que suceda. Así como Dios hoy nos habla de las señales de los tiempos, de la segunda venida del Señor, que no son tiempos finales, ¿no? Es el tiempo del fin para el pueblo de Israel. Al fin va a llegar el Mesías para ellos. Esto no es que se acabe el mundo, ni vainas de... Verso 5, entonces dice, el rey del sur será muy poderoso. ¿Quién? El de Egipto, allá, el norte de África. Pero uno de sus oficiales llegará a ser más poderoso que él y él gobernará su reino con más fuerza. Ese fue el de arriba, el de Seuluco, el que cogió Mesopotamia, que es Asiria, Irán, Irak. Ese va a ser, vean, su reino con más fuerza. Varios años más tarde, una alianza será formada entre el rey del norte y el rey del sur. Y ojo, la hija del rey del sur se casará con el rey del norte para que haya paz entre los dos reinos. O sea, estos que vinieron de sus generales, o sea, sus hijos y eso. Pero ella no se quedará con el poder por mucho tiempo, ni tampoco el rey. Ella será traicionada junto con su esposo, su hijo y sus criados. ¿Saben de quién está hablando? De Cleopatra. Y usted averigua quién fue Cleopatra, hija de quién, allá, de quién descendía, de Ptolomeo y eso, y la casaron con el de arriba, a ver cómo era, y la famosa Cleopatra, y así murió. Los que saben la historia de Cleopatra, ¿se acuerdan que le dieron, mire aquí la serpiente, mejor que se envenene y todo? Eso, ahí está. Por eso muchos dicen, no puede ser tan exacto. Ahí está, vean, y habla de Cleopatra. Pero ella no se quedará con el poder por mucho tiempo. Muy bien, y habló de Cleopatra. Verso 7. Pero cuando uno de sus familiares llegue a ser el rey del sur, enviará un ejército contra el rey del norte y su fortaleza real, y el rey del sur saldrá victorioso. Cuando vuelva a Egipto se llevará consigo los ídolos de ellos, además los platos valiosos de oro y plata como botín, y por algunos años dejará tranquilo al rey del norte. Tiempo después el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá obligado a regresar a su tierra. Entonces está hablando de los reinados que tuvieron abajo, esa parte en Egipto, pero también de los que tuvieron arriba, los que venían desde Nabucodonosor y todos ellos, los medios, toda esa región. Entonces le dice, pero los hijos del rey del norte prepararán un gran ejército para la guerra, que como si fuera una inundación, avanzará arrasando todo a su paso y llegará hasta la fortaleza enemiga. Esos de Seuluco llegarán abajo hasta Egipto. Y en medio de esos dos guerras estaba el pueblo de Israel. Por ahí tenían que pasar. Y eso es cuando peleaban, a veces subían los de ejército o bajaban los del norte hacia allá y pasaban todos por Israel. Y ese pobre pueblo, todos para arriba y para abajo. Ayer veíamos, esto fue, venga, les digo, 700 y 600, 1300 años después de lo que le había pasado a Gedeón. 1300 años. 13 siglos después y seguían en las mismas. Todo el mundo cogía y pasaba ya con ejército. Pobre pueblo a vainas. Y allá peleándose después los de Alejandro Magno. Y dice aquí el Señor. Dice, el rey del sur enfurecido saldrá a luchar contra el rey del norte y lo derrotará, a pesar de que tendrá un poderoso ejército. Después de su triunfo, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a muchos de sus enemigos, pero su victoria no durará mucho tiempo. Eso no le duró mucho. ¿A quién? A Ptolomeo. Ptolomeo es conocido en la historia, que era del norte de África y de Egipto y todo eso, y no le duró mucho. Pocos años más tarde, el rey del norte, escuchen, el que fue descendiente de el general Seuluco. ¿Quién? El que vimos, Antíoco IV, más conocido como Epífanes. Poco ese rey, más tarde el rey del norte regresará a atacar al rey del sur con un ejército armado hasta los dientes, mucho más poderoso que el que había perdido. En ese tiempo muchos se rebelarán contra el rey del sur. Entre ellos habrá algunos hombres malvados de Israel, tu pueblo. Mire cómo lo dice. De Israel, tu pueblo. ¿Está hablando de quién? Del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de quién? De Daniel. Por ahí no aparece la iglesia por ningún lado. Tu pueblo. Pero no saldrán victoriosos, tal como se mostró en la visión. El rey del norte vendrá y construirá
rampas alrededor de la ciudad fortificada para poder escalar las murallas y las conquistará. Ese pedazo ya lo habíamos visto. Ni las mejores tropas del sur podrán detener a las tropas enemigas. El rey del norte hará lo que se le antoje, pues nadie podrá hacerle frente. Y estamos hablando ya de Antioquio IV, o sea, Epífanes, y se quedará en la tierra privilegiada de Israel, destruyéndolo todo. Se quedará en la tierra privilegiada de Israel, destruyéndolo todo. ¿Se acuerda que es el que profana el templo, coge todos los utensilios? Manda a coger el cerdo y echar cerdo allá en el altar y todo eso, y tener relaciones con mujeres en el altar. Dice, el rey del norte se preparará para atacar con todo el poder de su reino. Para eso hará una alianza con el rey del sur y le dará a su hija como esposa, para que por medio de ese enlace pueda destruir su reino, pero sus planes no tendrán éxito. ¿Se acuerda que después a esto los conquistan quién? Los romanos. ¿Sí? Después atacará las ciudades que están en la costa y conquistará muchas de ellas, pero un general de otra tierra pondrá fin a su arrogancia y lo hará quedar en ridículo. Verso 19, desde allí el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá una desgracia y no se volverá a saber nada de él, y no se volvió a saber nada de él. De hecho, muchos no saben nada de Epífanes ni de Antioquio IV, sino es porque uno lo cita muchas veces en estos contextos históricos. Ni es que ni se acuerdo quién fue Epífanes, pero Alejandro Magno sí, y los medos y los persas y la estatua, pero de este nadie. De hecho, muchos de ustedes, yo ni sabía, pastor, que existía el tal Epífanes ese. Su lugar será ocupado por un rey que será muy recordado como el rey que envió un cobrador de impuestos. ¿Qué hacían los romanos? Cobrar impuestos al César, lo que es del César, para mantener la abundancia real del reino. Pero después de un reinado muy breve morirá, no como resultado de una batalla, sino o de una revuelta, como le pasó al primer César, allá de los romanos. ¿Bien? Y pasó así. Y muchos dicen, vainas. Y ahí él sigue contando ya más la historia en más detalle. Porque le fue revelada ¿qué? La verdad. Así como vimos que a Gedeón le fue revelada la verdad a través de los centinelas enemigos. Así como Dios le revela la verdad a sus hijos. Cuando somos o queremos ser como Daniel, o como Gedeón, o como cualquiera de ellos, Abraham, Moisés, creerle y obedecer. Entonces él nos dice, mire, esto es lo que va a suceder. Como nos lo dice ahora, esto es los tiempos que se aproximan. Y uno se deja revelar la verdad de él y dice, Señor, gracias porque tú nos explicas lo que ha de venir. No solo lo que está sucediendo, sino lo que ha de venir. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos quiénes somos, para dónde vamos y qué vamos a hacer. Te damos gracias, Rey, por revelar la verdad a tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias con un fuerte